Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. Yo, sin embargo, siento que estás aquí, desafiando las leyes del tiempo y de la distancia. Sutil, quizás, tan real como una fragancia. Un brevísimo lapso de estado de gracia. Ocupando de a poco el espacio de mi abrazo hueco. Como siempre lo hacemos hasta las 21 con José Calero en nuestro compromiso de cada miércoles. Bienvenidos a Asteriscos. José, buenas noches, ¿cómo estás? Iván, ¿cómo va todo? Bueno, tratando de entender, José, lógicamente en el momento en el que estamos, atravesados por un montón de información, como sucede habitualmente en Argentina, con unos chispazos políticos de enorme En impacto. toda la línea, ¿no? Claro, internos, externos, es decir, eso pasa, Iván, mucho cuando las cosas no te están saliendo del todo bien, cuando tenés problemas en varios frentes. Se nota en lo que es la atención de la pandemia. Fíjate cómo se van abriendo distintos frentes para el gobierno nacional. El principal de las últimas horas ocurrió ayer con una durísima conferencia de prensa de Claudio Velocopit, un referente central del sistema privado de salud, y esta mañana con una presentación judicial, una ofensiva total. Las prepagas están advirtiendo, bueno, muchachos, nos están pidiendo que pongamos el hombro, pero ustedes no nos habilitan incrementos en las cuotas. Hoy, puntualmente, Iván, el pedido concreto es casi un aumento inmediato del 10%. Lo que están diciendo las prepagas es todo el mundo aumenta, los laboratorios incrementaron hasta 1.300% en el último año los insumos que necesitamos para la terapia intensiva. La paritaria también aumenta, todos los costos se incrementan y el gobierno, para hacer campaña y para hacer política, impide a las prepagas financiarse. Además, esta discusión, José, se da en un momento, como decíamos al comienzo, de crisis sanitaria, y en un momento en el que evidentemente han quedado al descubierto graves falencias de nuestro sistema de salud, graves falencias en cuanto a la inequidad y el acceso a la salud, cual uno lo podía suponer, pero ahora ha quedado cristalizado, y se pregunta en todo caso si esta discusión es válida en un contexto donde estamos todos los días llorando más de 500 o 600 muertos, donde todos los días estamos tratando de ver de qué manera le ganamos a la pandemia para tener el 30, 35, 40% de la población inmunizada en pocos meses más. Entonces, bueno, me parece fue una de las principales fallas del gobierno, la demora en la campaña de vacunación y la actitud que tuvo el presidente Alberto Fernández en el inicio de la pandemia, ya por marzo del año pasado, Iván, cuando parecía intentar darle clases a muchos dirigentes
a nivel mundial, comparando lo bien que le iba a la Argentina en la lucha contra el COVID, mientras incluso llegó a hablar de países como Suecia, de naciones del primer mundo, mostrando cómo la Argentina lo estaba haciendo mejor, y después terminamos con este escenario donde ya hay más de 86.000, 87.000 fallecidos. Nos estamos acercando a la tremenda cifra de 90.000 muertos. No tenemos bajo control casi nada. La campaña de vacunación recién empezó a acelerar en las 2 últimas semanas. Estamos mendigando por el mundo vacunas. Hicimos acuerdos extraños para proveer materia prima a laboratorios que después no nos enviaban las vacunas. Bueno, hoy tuvimos 648 víctimas. La cantidad de pacientes en terapia, según nuestro portal asterisco.tv, bajó un poco el porcentaje, 75%, pero sigue en niveles altísimos. Y por otro lado, Iván, tenemos el dato de inflación. Claro, que ese se es conoció hoy, el otro dato. 3.3% en mayo. Fue la más baja de este año, pero ya acumula casi 49% en los últimos 12 meses. Lo incorporamos a la conversación, si te parece, al economista Ramiro Castiñeira, de Econométrica. Ramiro, José Calero, Iván Damianovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo viste el dato de inflación de hoy? A ver, hay que mirarlo en lo que es particularmente coyuntura a muy corto plazo y un poquitito más amplio desde los últimos 2 o 3 años. En lo que es coyuntura, obviamente bajó respecto a los últimos 2 meses, ¿no? El dato fue claramente más bajo de lo que fue los últimos meses, producto de que el gobierno arrancó a pisar tanto el dólar como las tarifas, ¿no? Es decir, busca pisar todos los precios de la economía para intentar contener el proceso inflacionario, más en el marco de una lanzada campaña electoral, o por lo menos ya precalentando, como para poder tener los precios más tranquilos cuando se llegue al momento de la votación. Evidentemente le resultó estos controles de precios siempre a corto plazo de alguna medida funcionan, y bueno, hasta ahí se llegó a decir, si bien bajó, todavía está arriba del 3% mensual la inflación en Argentina, que claramente lo que sube en Argentina en 30 días sube en cualquier país en 1 año y medio, 2 años el proceso inflacionario, ¿no? Y después la otra mirada que te decía, de un poquito más largo plazo, los precios en Argentina están reaccionando a toda la emisión monetaria que se generó producto del déficit fiscal de la pandemia, ¿no? Argentina, el gobierno tuvo casi, entre déficit fiscal y cuasi fiscal, tuvo casi 3 billones de pesos que volcó al mercado. En alguna medida lo intentó contener con las LELIQ, es decir, el Banco Central emite para financiar al Tesoro, pero al mismo tiempo va y lo intenta absorber, inflando una piñata de LELIQ, que es la misma piñata que en su momento le explotó a Cambiemos cuando se llamaba LEVAC. Sí. Y no obstante, los precios igualmente ya empiezan a reaccionar, y hace 1 año que teníamos la inflación, de hecho el año pasado cerró con 36% de inflación, y ahora ya está cerrando el interanual en 50% de inflación, lo que te muestra la aceleración que hay al margen de todas las triquiñuelas de corto plazo para intentar frenar la inflación. Ramiro, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hoy el ministro de Economía, a quien pareciera que le atribuyen toda la responsabilidad, por lo menos internamente del gobierno, de la situación inflacionaria, le recriminó de alguna manera a los empresarios por la inflación. Uno que ya tiene varios años viviendo sobre esta tierra, escucha siempre un cuento repetido. Bueno, la culpa es de los formadores de precios, la culpa es de la emisión, entonces hay que cortar la emisión. Cuando cortan la emisión, tampoco baja la inflación. Cuando controlan el tipo de cambio, no baja la inflación. Cuando lo dejan libre, no baja la inflación. Pero, ¿por dónde hay que mirar? Se nos queman todos los papeles, digamos. ¿Cuál es la salida? ¿Hay una salida o
pero a mí me pareciera que la Argentina, y esto es más una opinión, ¿no?, se acostumbra a vivir en un estado de inflación constante. Entonces todo se acomoda constantemente, hemos desarrollado callos, reflejos, que de algún modo nos permiten sobrevivir a este cuadro que en el resto del mundo es de anormalidad absoluta. Déjame dividir la respuesta en dos partes. Primero, cuando arrancaste hablabas de que el burócrata de turno le echa la culpa al sector privado sobre el proceso inflacionario, ¿no? Es decir, los precios crecen al 50%, y el burócrata funcionario de turno le echa la culpa, en vez de tomar eso como responsabilidad propia, o al menos del Estado, le echa la culpa a alguien del sector privado. En algún momento podrá ser el trabajador, después podrá ser el supermercado, después podrá ser el que vende la carne, pero como que patea la pelota al córner, la manda para el otro lado y dice, no, acá el Estado no tiene nada que ver con la inflación, acá el Estado es el que pelea contra la inflación, lo cual es, desde el vamos y conceptualmente, un error, más que error garrafal, una estrategia política para desligarse de la responsabilidad que tiene el Estado en el proceso inflacionario. Y para que quede claro, el Estado es el único responsable del proceso inflacionario porque es el único responsable que tiene, o por lo menos que tiene acceso a la maquinita de crear dinero. En consecuencia, el Estado es el único que genera inflación y el sector privado es el único que sufre la inflación. Pero bueno, el populismo siempre hace que da vuelta a los términos, ¿no? De repente el Estado es el que pelea contra la inflación. Acá en Argentina muchas veces el mismo que te rompe las piernas, después más de uno le agradece que le regalan las muletas, ¿no? Y bueno, interesante lo que sostenés, Ramiro. Por otra parte, mientras el ministro de Economía plantea una inflación del 29%, después la van corriendo hasta llegar al 33%, tenés hoy al sindicato de camioneros, que es un gremio aliado de Alberto Fernández, claramente Hugo Moyano está aliado con Alberto Fernández. Hoy en la paritaria, creo que fue la segunda reunión en trabajo, ellos vuelven a plantarse en una paritaria del 52%, un gremio que es enorme, que tiene un poder de influencia notable, y no hay ninguna declaración del gobierno para pedirle a Moyano, bueno muchachos, aflojen un poquito la mano, le estamos pidiendo a los empresarios mantener a raya los precios y ustedes se despachan con una paritaria del 52%. Hay algo que no cierra tampoco ahí, ¿no? Déjame hacer un comentario al respecto. El sindicalismo en Argentina, que tiene 20 millones de vicios e incluso armados desde el poder público, porque es el poder público el que le da poder, ¿no? Te estoy hablando desde cuestiones, por ejemplo, el Unicato o instituciones que hacen al sindicalismo argentino, como es el Unicato, la negociación colectiva y las obras sociales, toda esa que termina desvirtuando el objetivo de cualquier sindicalismo, pues el sindicato, el sindicalismo tiene que existir, es un ente necesario para la economía argentina. Ahora, si vos le das el Unicato, la negociación colectiva y las obras sociales, desfiguraste por completo el sindicalismo, y es otra cosa el sindicalismo. Eso es lo que se hizo en Argentina, se hizo casi un brazo armado del peronismo, donde es el dueño de la calle y hace lo que quieren, y las calles estarán tranquilas mientras el Estado le provee estas 13 herramientas institucionales para llenarse de guita en la poltrona. Al margen de todo esto que te digo, que como verás no tengo ningún elogio para lo que es el sindicalismo en Argentina, al margen de quiénes son los nombres, el sindicalismo no tiene responsabilidad del proceso inflacionario, incluso si pide el 50% para aumento de ¿cómo se llama?, de salariales en su sector en particular. El mejor ejemplo son los 90. En los 90 se apagó la maquinita y eran los mismos nombres, con el mismo sistema sindical, y la inflación era cero. Así que te voy primero para decir, mirá, el problema sindical en Argentina es muy grande, pero está al margen de la inflación y no influye lo que diga, aunque me creas o no, no influye lo que diga Moyano o el clan Moyano.
Y después déjame volver a lo que volvía, que en la otra pregunta que la dividí en dos, que me quería marcar en esta parte estructural, que Argentina tiene un proceso inflacionario lanzado directamente generacional. Esto es generacional, o sea, el abuelo vivió nada más que con inflación, después el hijo de los padres vivieron nada más que con inflación, ahora los hijos viven nada más que con inflación. Es decir, vamos 80 años en el mismo circo de inflación, y eso es producto de que cuando Argentina abrazó el corporativismo, es decir, cuando abandonó el liberalismo y abrazó el corporativismo estatal, obviamente de la mano de Perón, el corporativismo estatal apaga la inversión privada porque exacerba los controles de precios y el control de la economía. De repente, hacer negocios en Argentina no es en base a una buena idea, sino es en base al acceso que tengas al escritorio correcto del poder de turno. Entonces eso apaga la inversión en Argentina, apaga por lo tanto el nivel de actividad, se exacerba el gasto público para intentar sostenerlo, y en consecuencia de un aumento del gasto público se le da la maquinita mansalva como para intentar financiarlo. El coronario de todo esto va a ser que el proceso inflacionario se hace estructural al modelo económico. Entonces Argentina no es casualidad que tiene inflación desde los 40. Este modelo es inflacionario, Ramiro, va a tener toda la vida mínimo 2 dígitos de inflación, sino 3. Ahora, Ramiro, una última consulta y te despedimos para una próxima entrevista. El gobierno anterior frenó en alguna medida la emisión y, sin embargo, la inflación no se detuvo. ¿Sabes que es un mito eso de que el gobierno frenó la inflación? El gobierno de Cambiemos, el gobierno de Cambiemos emitía lo pavote como... a ver, si el déficit fiscal que le dejó Cristina, Macri también lo financiaba con una buena parte con emisión monetaria y lo intentaba contener con las famosas LEVAC en su momento. Correcto. Esa piñata la infló hasta que un día obviamente explotó y todos esos pesos emitidos se vomitaron sobre los precios de las góndolas y vos viste cómo voló la inflación. Entonces, no es que se paró de emitir, se llenó la piñata y un día voló, que es lo mismo que cuando arrancamos la charla te dije que ese esquema está sucediendo otra vez. Este gobierno emite a lo pavote, tanto como Macri, tanto como Cristina, incluso quizás más por la pandemia, si querés, 8 puntos el PBI llegó a emitir, lo está metiendo, como la piñata de Macri explotó, él arrancó con una piñata casi desde cero, la está inflando, pero si vos te crees que esta piñata, o sea, cualquier piñata tiene un límite. Yo no tengo ni idea cuándo va a explotar, pero cuando veamos que ya se figura el dibujito que tiene la piñata de lo estirado que está, vas a ver que va a arrancar una corrida cambiaria. Bueno, esa es tal vez la sería lo que nos faltaría. Claro, es la pregunta que queda para otra entrevista, Ramiro, porque evidentemente este proceso, digamos, los que tenemos más de 40 podemos contar varios, y falta nada más que... De todas maneras, Iván, déjame preguntarle a Ramiro antes de despedirlo, la posibilidad, a ver si me quedó clara la idea, porque en el gobierno están muy confiados de que al menos hasta las elecciones de noviembre, que es lo que los obsesiona... Sí, pero bueno, la confianza que tienen en el gobierno es que en las elecciones de noviembre van a tener el dólar bajo control y eso va a ayudar a ganar, o por lo menos sostener el número en el Congreso. Ese riesgo de corrida cambiaria, vos, Ramiro, ¿para cuándo, si es que ocurre, lo estás visualizando? No, ponerle fecha a eso es muy difícil. Todavía tienen herramientas. A ver, esto el 2021 fue de otra dinámica, porque la soja llegó a $600 la tonelada. Sí. Si no, el 2021 no tenía esta dinámica. ¿Coincidís con la lectura que hacen algunos economistas de que esto no voló por el aire, por la soja? A ver, la soja fue a $600 y encima el FMI te va a regalar $4.000 millones, casi que te perdona los vencimientos de este año. O sea que hay puntos macroeconómicos que te hicieron ganar, si querés 6 meses, decime vos cuando baja la soja y entonces ahí podemos hablar en serio. Perfecto. Si vas a empezar a mirar la piñata. Entiendo. Gracias, Ramiro, te mandamos un fuerte abrazo. Listo, abrazo grande.
Ahí estaba Ramiro Castiñeira, economista de la consultora Econométrica en Asteriscos. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia llega de la mano de Juan Paulenco. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, muy buenas noches, José. Buenas noches, Iván, audiencia. Bueno, discúlpanos que te hicimos esperar un ratito. Estábamos ahí enfrascados con el economista Castiñeira con el tema, bueno, dólar, corrida cambiaria, bueno, cosas que preocupan y mucho, Juan. Pero bueno, traes mucha información. Hay una estrategia, ¿quieren ponerle cámaras de seguridad a todos los colectivos en la provincia? Sí, ya está confirmado, José. A ver, ya habían empezado algunas pruebas con líneas de colectivo de índole nacional desde el punto de vista que toquen Capital Federal y provincia. Ahora bien, ya salió en la provincia de Buenos Aires, donde las líneas provinciales y comunales tendrán que tener una cámara que esté transmitiendo a tiempo real en una base de monitoreo, y van a tener que tener cada una de las cabeceras, como así también conectadas con las diferentes departamentales. ¿Pero quién las va a pagar? Porque las empresas de colectivos... Creo que acá va a venir con un crédito. Dicen que no pueden aumentar salarios. A ver, no es la primera vez que las cámaras de propietarios ya lo esbozaron. Yo creo que acá, aunque no está todavía la información complementaria, acá va a venir un crédito y con eso van a cumplir. Pero guarda que atrás de eso se viene algo que venía pidiendo la UTA, que son las famosas cabinas blindex. Más Vos costo. lo ves en Brasil, lo podés ver en Estados Unidos, lo podés ver en Europa, así que me parece que el próximo paso sería ese. Ahora, Iván, ayúdame un poquito con esto, porque a los empresarios este tema de los créditos, aunque sea a baja tasa, no le terminan cerrando. Es la misma discusión que tuvieron los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires, sosteniendo, bueno, ustedes nos ofrecen crédito, pero en definitiva los que terminamos endeudados somos nosotros. Ahora a las empresas de colectivos también le ofrecen crédito. Exactamente lo mismo pasó con los municipios y las famosas camaritas de Montoto. No, lo que pasa, Juan, José, es que acá estamos en una dinámica donde el sector privado realmente está hackeado en algún sentido, por lo que hablábamos también en la entrevista previa, ¿no? por un contexto inflacionario serio, por unas paritarias que lógicamente buscan acomodarse de acuerdo a esa inflación, por lo que se denomina el costo argentino, que es una sumatoria de elementos que hacen que la actividad privada se vea cada vez más perjudicada. Y bueno, cuando surgen estas cosas, estas suerte de exigencias naturales, porque en los países del mundo desarrollado las cámaras en los transportes públicos son algo más que habituales, ya no se discute. Pero bueno, aquí todo suma, ¿no es cierto? Y la rentabilidad es cada vez más chica, y bueno, los problemas no se resuelven y pasa el tiempo. Juan, ¿están desesperados los intendentes y la dirigencia política en general en mostrar obra pública? Ahí hay información en la zona oeste, están firmando un convenio para obras de saneamiento. Sí, tal cual. Ituzaingó, a través de su intendente Alberto Descalzo, y el titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y firmaron para hacer tareas de saneamiento, limpieza del arroyo Soto Forleti, también la cuenca Martín Fierro y el río Reconquista en el tramo justamente que corresponde a Ituzaingó Merlo. 9.000 vecinos se van a ver beneficiados. Bien, una línea final. Juan, hay información sobre los municipales de La Matanza. Sí, repasamos, Fernando Espinosa otorgó el 32% de aumento en cuotas, pero claro, ¿qué pasa? Los trabajadores dicen que con el tema de la inflación esto se le está licuando, entonces desde la Asociación de Profesionales de la Salud y otros gremios que están enfrentados a Daniel Troncoso, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, van a hacer una manifestación los próximos días en horario de trabajo.
Bueno, Espinosa respetó un poco la pauta salarial e inflacionaria del gobierno, 32%, ahí estamos, ¿no? Más o menos lo que dijo el jefe de gabinete en el Congreso, 33%, en ese sentido está dando una mano el intendente de La Matanza a la estrategia del gobierno nacional. Juan, nos reencontramos la semana próxima, gracias. Como una buena semana para todos. Iván, quería cerrar, antes de despedirte, el tema de lo significativa que fue, me parece, la dupla Cristina Kirchner-Axel Kicillof en el acto de ayer, cómo Cristina cada vez que aparece marca agenda y de alguna manera también le marca el rumbo a Alberto Fernández, ¿no? Claro, José, porque, a ver, también lo que hay que entender es que han tomado nota de la disconformidad que hay en gran parte del electorado propio o de parte del electorado que podría votarlos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, José. Y cuando esto sucede, evidentemente es porque el discurso oficial, un discurso, por cierto, con marcados errores, uno no quiere, ensañarse con los errores del presidente. Pero hay una política, un discurso oficial, de verdad, muy desacertado en materia de política exterior, en rumbo económico, en planificación de la pandemia o de la estrategia sanitaria. Y basta ver en la provincia de Buenos Aires, donde hoy volvieron recién a dictarse las clases presenciales, lo que ha provocado esto en muchísimas familias del ámbito bonaerense. Frente a esto, hay una lectura que preocupó y preocupa a parte del gobierno, que en definitiva es, por más que haya diferencias, no dejan de ser el mismo espacio, el presidente y la vicepresidenta, que de alguna forma, hace que Cristina salga, ordene un poco a la tropa propia, reinvente la mística, si se quiere, del kirchnerismo más de paladar negro y finalmente posicione o intente reposicionar a quien para ella es, si se quiere, quien mejor interpreta el legado de Néstor Kirchner y de ella misma, que es el gobernador de la provincia. Así que vamos a ver si Cristina continúa con esta, porque no es que esto fue librado al azar, cada vez que ella interviene públicamente lo hace con... Sí, está todo calculado, fríamente calculado. Fríamente calculado, sí, indudablemente, es su preferido, para decirlo de alguna manera. Creo que a ella le gustaría que en el 2023 tal vez, haya una presidencia de Axel Kicillof. Veremos cómo llega el oficialismo para esa época. Iván, gracias por todo, como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Muy bien, José, un abrazo grande. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos.
Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.com. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Bien, los seguimos acompañando hasta las 21 con asteriscos, información clave a mitad de semana, y hay negociaciones en los Estados Unidos encaradas por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La idea sería utilizar un mecanismo del Banco Interamericano de Desarrollo para tratar de que una partida de las vacunas Pfizer llegue a la Argentina. Sería una muy buena noticia para el país. Estamos bien encaminados, dijo Massa hoy en Estados Unidos. Queríamos hablar ahora un ratito sobre la marcha de la pandemia. La tenemos en línea a la infectóloga Elena Obieta, amiga de la casa. ¿Cómo estás, Elena? José Calero te saluda. Hola, José, muchas gracias por llamar. Te agradecemos como siempre la predisposición. Hoy nos interesaba avanzar, a ver si es posible, Elena, porque bueno, está finalmente destrabándose, parece, la campaña de vacunación. Hay una evolución en ese sentido, se ha notado en las últimas semanas con la llegada de muchas vacunas, y empieza a haber algunas consultas sobre el impacto que estas vacunas está teniendo o puede llegar a tener sobre los pacientes que están inmunomodulados o inmunosuprimidos. Si finalmente se sabe algo hasta ahora de si las vacunas están brindando protección también para estos pacientes, que en la Argentina también son muchos, ¿no? Sí, por supuesto. Y para ponerlo en claro, es para todos los pacientes que, por ejemplo, reciben terapias biológicas para psoriasis, artritis reumatoidea, lupus, o aquellos pacientes que están con tratamientos oncológicos y entonces tienen bajas sus defensas, o los pacientes trasplantados, que también son muchos, o los pacientes con VIH, digamos. El conjunto de pacientes con inmunocompromiso es muy variado y no todos los pacientes responden igual, o no responden igual, en todo caso. Entonces, lo importante es el concepto. Todas las vacunas son seguras,
todas las personas que tienen algún compromiso inmunológico porque están bajo alguna terapia como las que mencionábamos, deben recibir la vacuna. Lo que tienen que hacer es consultar con sus médicos de cabecera, reumatólogo, oncólogo, etcétera, y eventualmente hacer una consulta con el infectólogo. Y el otro concepto importante es, todas las vacunas son seguras. Lo que no tenemos demasiada certeza es respecto de la eficacia. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que puedan responder un poco menos. Y esto no depende estrictamente o solamente de la plataforma de la vacuna, es decir, con qué marca, con qué tipo de vacuna te has inoculado, sino con tu capacidad de responder frente a ello. Bueno, el mensaje es claro. Las personas que tienen algún inmunocompromiso, como lo llamaste, Elena, deben vacunarse. La recomendación es que lo hagan. Tal vez la protección termine siendo inferior en algún grado. Un poco menor. Se sabe muy poco todavía del impacto de las vacunas. Se está todo investigando semana a semana, pero la recomendación es vacunarse. Absolutamente. Hay medicamentos, por ejemplo, el clásico es el metotrexate, que mucha gente toma por artritis reumatoidea, por ejemplo, o por psoriasis, que lo toman una vez a la semana y tienen un rescate de ácido fólico. Por ejemplo, el paciente que toma metotrexato cuando se vacuna, tienen que anotarse. El primer concepto es deben anotarse y consultar, insisto, con su reumatólogo o con el médico de cabecera que los sigue, o eventualmente con un infectólogo, porque, por ejemplo, hay medicamentos que vos podés suspender por 15 días, después de haberte inoculado o previo a la inoculación de la vacuna, y no es que te va a ir pésimo con tu enfermedad de base, sea cual fuere esta, ¿sí? Pero puede que respondas un poco menos. También esto se ha descrito para el ibuprofeno, por decirte. Por eso recomendamos no tomar ibuprofeno antes. Es una preocupación que tienen muchos pacientes con enfermedades autoinmunes, Elena, que bueno, toman o están bajo tratamiento inmunomodulador y se empiezan a preguntar, bueno, sí, yo me vacuno, ¿qué resultado pueda tener la vacuna sobre mi organismo? En ese caso, la recomendación es vacunarse. Bueno, tal vez la respuesta sea un poco menor, pero hacerlo, ¿no? Sin duda. Lo importante es que son vacunas seguras, no es que te va a despertar. Y que ninguna vacuna puede llegar a contagiar coronavirus o a disparar el coronavirus. Ese es el concepto. No es que te vas a pescar coronavirus porque es un virus vivo, como sería el caso eventualmente de la fiebre amarilla, por poner un caso emblemático. Todas las plataformas de vacunas son virus inactivados y ninguno de ellos te va a dar la enfermedad. ¿Sí? Puede que tengas un poco menos de respuesta, como está descrito que tienen menos respuesta, por ejemplo, los pacientes obesos mórbidos o las personas de más de 65 años. Históricamente responden menos a vacuna de gripe o a vacuna de neumococo. No por ello dejamos de vacunarla. Bueno, hoy, Elena, se conocieron cifras otra vez muy altas de fallecidos por COVID, 648 personas. Bajó un poco la ocupación de camas en terapia intensiva, 75% promedio, está informando el Ministerio de Salud. Ya vamos rumbo a las 90.000 muertes. ¿Por qué todavía no baja la cantidad de muertos, teniendo en cuenta que hubo un cierre importante en las últimas semanas en el nivel de actividad? Es una especie de, para utilizar alguna palabra, no sé si es correcta, una especie de remanente de personas que estaban internadas en terapia graves y que ahora se están notando los fallecimientos. No exactamente o no solamente. Tenemos que tener en cuenta que una persona con COVID suele entrar a la terapia intensiva después de los 14 días de su COVID agudo. Entonces, el impacto en las internaciones en terapia intensiva lo podemos ver después de 2-3 semanas de, por ejemplo, medidas restrictivas. U otro ejemplo ideal sería habiendo vacunado al 100% de la población con 2 dosis.
escenario del cual desafortunadamente aún estamos un poco lejos. ¿Sí? Entonces, el impacto, por una cuestión de calendario, del tiempo que le lleva al virus dañarte el pulmón lo suficiente como para que requieras un respirador, es una cuestión de tiempo, de 2-3 semanas, y después, como además estamos viendo que los pacientes que tenemos internados en las terapias son más jóvenes, ¿por qué? Porque vemos el impacto en las internaciones, en la mortalidad en los mayores de 70, producto de la vacunación. Entonces, los que no fueron alcanzados por la vacunación, por una cuestión de tiempo, insisto, en las 3 semanas previas, son los que hoy están en terapia. Y esas personas que son más jóvenes se bancan más tiempo en la terapia. Entonces son internaciones muy prolongadas, ¿sí? De 20, 30 días. Que después, en el mejor de los escenarios, el paciente zafa y se puede ir de alta, pero si no, tenés el impacto en los números de mortalidad. En el caso de los pacientes graves de coronavirus, ¿sigue siendo muy alto el porcentaje de fallecidos en la terapia? En algún momento se habló de 2 de cada 3 pacientes. Yo no sé si estos números tienen algún un dato concreto detrás, pero sigue siendo muy alta la mortalidad. Sí, desafortunadamente sí. Por supuesto depende de las terapias y de los distintos escenarios, pero tengo que decirte que desafortunadamente sí, y aprovecho tu espacio para decir que también las embarazadas de segundo o tercer trimestre o puérperas la pasan muy mal con COVID, y por eso vimos con muchísima alegría que las embarazadas están incorporadas en los grupos prioritarios para la vacunación. Por lo mismo que te decía antes, porque todas las vacunas son seguras, así como lo son para los inmunosuprimidos, porque no es que el virus se te va a despertar, porque son todos virus inactivados, igual para las embarazadas. No son teratogénicas, no van a afectar el producto de la gestación. Pero si vos comparás una embarazada de 25 años con una mujer de 25 años no embarazada, igual de un poco gorditas, igual de un poco hipertensas, igual de edad, a la embarazada le va a ir peor. Bueno, ojalá avance rápido la vacunación para las mujeres embarazadas. El trabajo todos, que está haciendo, sí, claro, Elena. El trabajo que está haciendo el sistema de salud ya supera lo heroico, ¿no? El día a día que están afrontando es algo imposible tal vez de imaginar, pero es extraordinario el trabajo que están haciendo los médicos, las enfermeras, el personal en general del sistema de salud, por lo cual vamos a estar siempre eternamente agradecidos. Elena, gracias como siempre, te mandamos un gran cariño. Muchas gracias a todos y a seguir cuidándose aún estando vacunados, ¿sí? Por estas nuevas cepas que nos siguen amenazando, y tanto en cuanto hay circulación viral en la comunidad, puede haber cepas que tengan ese escape inmunológico, pero lo hablamos otro día, José. Ese es el mensaje, a seguir vacunándose, empadronándose, inscribiéndose, para ver si podemos... Y mientras tanto con barbijo, con distancia física... Lavado de manos y las medidas que siempre reiteramos. Esperemos que la campaña avance pronto. Un cariño, Elena. Gracias igualmente, José. Buenas noches. Ahí estaba la doctora Elena Ovieta, infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, en asteriscos. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. ICBC. El futuro nos inspira. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos
Riesgos del Trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Y la posta financiera llega de la mano de Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, hoy mientras Martín Guzmán le pedía a los empresarios ayuda, hoy habló en el Consejo Empresarial tan relevante, el CICIP, dejó algunos conceptos, también pidió por los precios y reiteró esta idea que yo siempre sostengo, ¿no?, de buscar una economía tranquila, Guzmán, y con la otra mano estaba tratando de recaudar fondos para pagar los vencimientos de este mes con la licitación del Tesoro. ¿Cómo le fue, Meli? Bien, también como viene haciendo, hizo una licitación bastante variadita con diferentes vencimientos y diferentes tipos de ajuste. Logró un financiamiento neto de casi 230.000 millones de pesos. Esta semana había algunos vencimientos, pero no eran tan grandes. Y el dato, me parece, del día es el canje de los bonos SER que vencían este mes, el TC21, un bono que ajustaba por inflación y que había sido bastante recomendado en el último tiempo por los analistas, para las personas que querían llevarse un bono que fuera por inflación, pero que pagara rápido. Bueno, Guzmán y la Secretaría de Finanzas prefirieron tratar de patear un poco ese vencimiento, no pagar tan rápido, y ofrecieron un canje por otros bonos que también ajustan por SER, pero que vencen en 2022 y 2023. Logró aproximadamente intercambiar el 62,5% de los vencimientos, pero la gran parte, casi el 58%, estaba en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, de ANSES. Con lo cual... llegó la ayuda de ahí. Exacto, fue un poco en manos amigas, ¿no? ANSES seguro que iba a canjear, los privados prefieren cobrar en tiempo y forma, digamos. Bien, lo concreto es que por lo menos junio ya más o menos está encaminado el pago de deuda. Entiendo que Guzmán tendrá la instrucción, Meli, de hay que llegar a noviembre con estos números ajustados, pero cumpliendo, que no se desate ninguna bomba que pueda provocar una disparada del dólar, a pesar de lo cual hoy el blue subió, ¿no? Sí, ya sube 5 pesos en lo que va de la semana, subió 2 pesos ayer, 3 pesos hoy, cerró en 163, un valor que no tocaba desde principios de año, desde la primera semana hábil, digamos, de enero, que no estaba por estos valores. Hay algo de efecto aguinaldo para los que empiezan a cobrar. Es que está muy trabada la operatoria para comprar divisas en el mercado oficial. Todos los que han recibido repro o algún otro subsidio están totalmente filtrados por el Banco Central, lo que cuenta la gente que no es tan fácil comprar esos poquísimos $200 mensuales, ¿no? Claro, porque en realidad muchas de las restricciones que se habían puesto al dólar ahorro el año pasado parecían en su momento que iban a ser por algunos meses. Por ejemplo, la gente que cobró el año pasado con el ATP, un programa que no está vigente, si no recuerdo mal, desde octubre o noviembre del año pasado. Sin embargo, si en algún momento tu empleador te pagó con el ATP, bueno, no podés comprar dólares. Y eso sigue vigente al día de hoy. Lo mismo con las refinanciaciones de tarjetas de crédito. Sí, porque está habiendo muchas quejas de personas que dicen, bueno, yo hace 6 meses que no cobro un subsidio, ¿por qué el Banco Central no me deja comprar? Y es exactamente lo que estás comentando, Melina. Bueno, las trabas continúan, ¿no? La viveza criolla del Banco Central sería en este caso. Sí, el Banco Central se quiere ahorrar todos los dólares que pueda. Sí, por supuesto. Es la instrucción aparte, ¿no? Claro, y los que tengan que soltar, prefiere soltarlos por el lado de las importaciones. Desde ya.
en las empresas para que sean productivos, como dicen. Se viene el Día del Padre, Melina, ¿y qué te parece si repasamos un poquito las promociones que están dando vueltas, que a la gente le viene muy bien, ¿no? Sí, bueno, porque hablando de inflación y de precios, por ejemplo, te tiro un solo dato, la indumentaria en los últimos 12 meses subió 70%. Así que los que están buscando el regalo para papá, mejor algún ahorro. Te cuento, por ejemplo, en lo que es Banco Nación, los clientes tienen descuentos de 25% en indumentaria todos los jueves, así que lo pueden aprovechar mañana. Banco Ciudad va a tener también descuentos en indumentaria del 30% del 14 al 16, o sea, hoy, ojo, y en accesorios y perfumería del 17 al 19. Así que para los aprovechar lo que se pueda. Exacto. Después, en Banco Provincia va a haber 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés este sábado, tanto en indumentaria como casas de deporte, perfumerías y librerías. Después también, mañana y pasado, Banco Superviel va a tener descuentos de hasta 30% con tarjeta de crédito o 35% según el segmento del cliente. Bueno, y los shoppings están tirando la casa por la ventana, ¿no? Parece que salen a ofrecer todo su stock, a vender todo lo que puedan con vistas a este Día del Padre. Los shoppings que ahora pueden reabrir con mucho protocolo, con mucho cuidado, también salen con sus ofertas. Veremos si se reactiva el consumo para este Día del Padre. Meli, gracias como siempre por toda la información. Te seguimos leyendo en ese gran portal que es tn.com.ar. Nos reencontramos la semana próxima. Bueno, un abrazo, José. Bien, último dato del programa, se cerró la paritaria de personal doméstico. Ya hablábamos hace un ratito del reclamo que está haciendo el gremio de camioneros de Moyano. Aumentaron los salarios mínimos un 42% para el personal doméstico, en 4 cuotas va a ser y por 12 meses. La primera cuota arranca este mes con un 13%, el salario básico bajo la modalidad con retiro, se llama, pasará de 22.765 a 25.724 pesos mensuales. Le agradecemos como siempre haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos la semana próxima desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana por nuestra Ecomedios 1220. Chau. Acompañaron a José Calero en asteriscos. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 30 de junio de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom,
nos unen las ganas de avanzar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART estamos donde vos estás, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llamar al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/ssn, número de inscripción 0621. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si tenés una consulta para un escribano, podés hacerlo online. Seguinos en nuestras redes, @Colegio Escribanos Cava, y respondemos tus dudas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidarnos entre todos. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried